Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga esta tarde de miércoles. Es miércoles hoy, donde nuestra iglesia cada semana tiene su servicio de adoración. Esta tarde, esta noche, oramos a Dios para que Dios bendiga sus vidas, para que Dios bendiga sus familias ahí donde ustedes están. Espero que se sigan guardando. Espero que se sigan cuidando y se sigan quedando en casa. Esas son las indicaciones de nuestras autoridades. Así que vamos a cuidarnos, hermanos. Cuidándonos, dicen, cuidamos a los demás. Esta tarde me da mucho gusto saludarlos a través de este medio. Dios bendiga, hermanos de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Ancla de Fe. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, ahí donde están, cada uno en su hogar, en su casa. Espero que ya hayan terminado sus labores. Quienes todavía tienen la virtud de tener trabajo, espero que ya hayan terminado y ya estén en casa. Y todos los demás, espero que ya estén listos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, nuestro servicio de entre semana. Bueno, voy a entonar un himno. Voy a entonar un himno, el Salmo 121. Salmo 121, si usted quiere mirarlo ahí en su Biblia. Este himno me lo ha pedido el pastor Isaac. El pastor Isaac Escobedo me ha pedido este himno. Así que, pastor Isaac, Dios te bendiga. Dios te bendiga y donde quiera que estés. Que Dios bendiga tu ministerio y Dios bendiga tu obra ahí donde estás trabajando. Que Dios te guarde. Que Dios prospere tu obra cada vez que estés ministrando para honra y gloria de Dios. Y le recuerdo a usted, si usted quiere que entone algún himno, usted quiere que cante algún himno especial, cantemos un himno, mi hija y yo, háganoslo saber. Háganoslo saber en sus comentarios. Algunos himnos que hemos estado entonando anteriormente son complacencias cristianas. Algunos hermanos y hermanas que nos han hecho saber de algún himno que quieren que entonemos, con mucho gusto lo hacemos, para honra y para gloria de Dios primero y después para edificación de los cristianos. Así que si usted quiere un himno en particular, bueno, pues háganoslo saber, hermano y hermana, para poder ensayarlo con tiempo y poder cantarlo. Este himno se llama Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Un himno, una oración muy a tono para los días y los tiempos que estamos viviendo. Dice más o menos así. Y alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal.
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Una bendición poder cantar estos himnos para honra y gloria de nuestro Dios. Ahí está, hermano Isaac, este himno que usted nos pidiera hace tiempo, hace unas semanas, y discúlpeme que nos habíamos tardado un poquito en complacerlo. Así que si usted, hermano o hermana, hay un himno que usted quisiera que entonásemos, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Que Dios le bendiga. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes, hermanos, este miércoles. Este miércoles deseamos lo mejor para ustedes, para cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que nos hacen el favor de seguirnos, de mirarnos, gracias a la tecnología y gracias a Facebook y gracias a YouTube y gracias, hermanos, al internet, que unos y otros podemos disfrutar ahora. Que Dios nos bendiga y ahorita en estos tiempos que estamos encerrados, que no podemos tener servicios, que no podemos tener nuestros cultos, al menos nuestro templo está cerrado desde el 21 de marzo. Me parece que el 21 de marzo es el día que nosotros cerramos nuestro templo, y hoy ya estamos terminando abril. Este mes ya se terminó. Este es el último miércoles de abril, y ya tenemos poco más de un mes. Ya tenemos poco más de un mes con nuestro templo sin actividades. No tenemos las actividades en nuestra iglesia que acostumbramos tener. Así que ya estamos extrañando la iglesia. Ya estoy extrañando a mis hermanos en Cristo, hermanos, ya los extraño a todos ustedes, a los que se duermen, a los que llegan tarde, a los que están hablando, a los niños que están gritando, a todos ustedes ya los estamos extrañando. Así que, hermanos, oren para que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible y que podamos reunirnos en la iglesia. No se me vayan a acostumbrar a quedar en casa. No se me vayan a acostumbrar, como decía la canción del domingo, a tener predicación en casa, a la iglesia de internet. No se me vaya a acostumbrar a eso. Nada más es un tiempo. Esta epidemia nada más es un tiempo. Esperamos en Dios salir de ella y regresar a nuestra iglesia. Y usted que no asiste a una iglesia, usted que no tiene una iglesia, usted que no tiene un pastor, usted que no tiene a alguien que lo pastoree, que lo dirija espiritualmente, busque a alguien. No es correcto que un cristiano, si usted es cristiano, no es correcto que un cristiano esté sin iglesia y sin pastor. Solamente quiero recordarles, hermanos, que nuestras lecturas bíblicas esta semana están en Esdras y en Nehemías. Yo prediqué el domingo pasado en la tarde un mensaje que se llama así: Esdras, Nehemías y Esther. Escuche este mensaje y póngale atención mientras usted está leyendo estos libros de Esdras y de Nehemías. Escúchelos.
Óigalo las veces que sea necesario. Hay algunas cosas ahí que le van a ayudar mucho mientras usted está leyendo Esdras y Nehemías. Ahora, dejé pendiente el libro de Esther. Si Dios me ayuda el próximo domingo, si Dios me ayuda, voy a predicar de Esther. Voy a predicar del libro de Esther. Es un libro cortito, pero tiene mucha enseñanza y muchas verdades para el cristiano, para el pueblo de Dios. Así que les recuerdo que las lecturas esta semana son Esdras y Nehemías. Y ya la próxima semana estaremos entrando al libro de Esther. Entonces, hermanos, tenemos algunas tareas. Les dejé el himno número 450 en nuestro himnario bautista. Dios te ama. Dios te ama. El himno 450 del himnario bautista. Principalmente a los músicos de nuestra iglesia. Tenemos la costumbre o el reto o la meta de aprender un himno por semana. Entonces este es el himno que estamos aprendiendo durante estos días. Así que ánimo, hermanos. En el mensaje del domingo en la mañana que prediqué, canté ese himno. Si no, entonces de todas maneras usted búsquelo en YouTube. Ahí está, muchos lo están cantando. Es el himno número 450 del himnario bautista. Se llama Dios te ama. No se olvide también de mandarnos sus peticiones y mandarnos sus gratitudes. Queremos seguir orando por usted. Hoy miércoles nuestra iglesia levanta las peticiones para orar los unos por los otros. Entonces, hermanos, háganos el favor de escribir sus peticiones en el grupo de la iglesia. Queremos saber de usted. Queremos saber cómo está. Yo hago lo posible por estar en contacto con la mayoría, pero a veces no me alcanza el tiempo. Entonces, gracias por los que llaman. Gracias por los que me escriben. Gracias por los que me mandan un mensaje de texto. Gracias, hermano. Manténgase en comunión. Manténgase en contacto con su pastor. Y manténganse en contacto también ustedes unos con los otros. El compañerismo y la convivencia espiritual es algo que también los cristianos necesitamos. Y más en estos tiempos de pandemia. Entonces necesitamos estar orando unos por los otros, saber de nuestras necesidades y hacerlas saber al pueblo de Dios, porque para eso estamos, para ayudar y para servirnos los unos a los otros. Entonces yo quiero darle las gracias. El domingo les hice saber que el día de mañana, jueves, vamos a darles unos dulcecitos a los niños de nuestra iglesia y de nuestros clubes bíblicos. Y yo quiero dar las gracias a los hermanos que hicieron posible a cooperar y ayudar de una manera o de otra. Gracias, hermanos. Gracias por su buena voluntad. El día de mañana los niños de nuestra iglesia y de los clubes bíblicos estarán bien contentos por recibir algo. Mañana es 30 de abril, es el Día del Niño y no podemos tener ni piñatas, ni payasos, ni fiestas, ni dramas, ni todas las cosas que acostumbramos a hacer cada año. Pero al menos vamos a llevarles algo de alegría a sus hogares y a sus casas, ¿verdad? Bueno, creo que estos son los mayores anuncios que debo darles. Hoy vamos a estudiar. Los miércoles son miércoles de estudio bíblico. Normalmente no predico. Normalmente los miércoles es cuando yo uso para tomar las series que estamos teniendo. Hoy quiero retomar el tiempo, hermanos, y quiero hablarles un poco sobre la historia de la iglesia. Quiero hablarles un poco sobre la historia de la iglesia y nos quedamos en el tercer viaje misionero. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, por favor. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos a estudiar
Vamos a estudiar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Así es como se conoce. El tercer viaje misionero de Pablo. Y por ahí les encargué una tarea. Por ahí les encargué una tarea a ustedes, hermanos de la iglesia. Les encargué la tarea del segundo viaje misionero, ¿se acuerdan? Les encargué la tarea deja acordarme, la tarea de los lugares, personajes y acontecimientos. Los lugares, los personajes y los acontecimientos. Lugares, personajes y acontecimientos. Estuve encargándoles esta tarea en las semanas pasadas, porque ya hace algunas semanas que no tomaba este tema. Le estuve encargando esta tarea, y este es sobre el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Allá en el capítulo 15, verso 40, al capítulo 18, verso 22. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, la tarea completa, desde que comenzamos a estudiar la historia de la iglesia, es desde el libro de Hechos, capítulo número 1, sobre personajes, sobre lugares y sobre acontecimientos. Esta ocasión quiero llegar al capítulo 21, si me es posible. La iglesia del Señor, pues como ustedes saben, hermanos, comenzó allá en el Pentecostés. Ya le llamamos el tiempo del Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo número 2. Y la historia de la iglesia tendrá su fin, porque aún no termina. La historia de la iglesia aún no termina. La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Aún no termina la historia de la iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo número 2, en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, verso número 47, dice la Biblia, un texto extra nada más aquí. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, la Biblia dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La añadidura a la iglesia aún no termina. Todavía se siguen añadiendo los salvos. Cada salvo, cada persona que acepta a Jesucristo en su corazón, cada persona que se arrepiente de sus pecados, cada persona que confiesa sus pecados y reconoce que ha pecado en contra de Dios, y cada persona que recibe a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, es añadido a la iglesia. La iglesia es como un edificio, dice el libro de Efesios. Es como un edificio. La iglesia es, dice el libro de 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12. La iglesia es como un cuerpo que se va formando y se va formando. Es lo que Pablo habla en el libro de Efesios, dice que la iglesia es cuerpo de Cristo, que Él es su Salvador. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es como un rebaño, dice el libro de San Juan capítulo 10. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, Él es el buen pastor y la iglesia es como un gran rebaño que se va multiplicando y multiplicando, y cada vez somos más y más y más y más. Entonces la iglesia, hermano, es un mundo de gente que ha sido salvo. Los creyentes, las personas que han sido salvas, que han sido justificadas, que han sido rescatadas, que han sido transformadas, que han nacido de nuevo, que han sido redimidas del pecado y que vienen a formar parte del pueblo de Dios. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Hay un pasaje allá en Primera de Corintios. Hay un pasaje allá en Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 32.
el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32, porque a veces la gente pregunta, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Decimos que Cristo viene por su iglesia. Decimos que Cristo es el Señor de la iglesia. Decimos que Cristo es el guiador de la iglesia. Y luego surge la pregunta, ¿quién es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Bueno, déjeme decirle que el Señor ha tenido mucho, el Señor Jesús ha tenido mucho cuidado en definir la iglesia o en explicarnos a nosotros en la palabra de Dios, en sus escrituras, que la iglesia surge de dos grupos. Mire, dice el versículo 32, no seáis tropiezo, primero, ni a judíos, ni a gentiles. Y termina diciendo, ni a la iglesia de Dios. Entonces tenemos aquí tres grupos. Número uno, judíos, es decir, Israel, el pueblo terrenal de Dios. Y número dos, los gentiles. ¿Quiénes son estos? Pues todas las naciones, todos los que no son de Israel, todos los que no son judíos, es decir, todos los mexicanos, los norteamericanos, los brasileños, los rusos, los alemanes, todas las naciones o todas las gentes, como a veces se les dice. Entonces, estos son los gentiles, estas son las gentes. Entonces, tenemos un grupo que es los judíos, o un grupo que es Israel, otro grupo que son los gentiles, todas las gentes que no son judías. Ahí tenemos dos grupos, y esto separaría o dividiría a la raza humana en dos grupos, los gentiles e Israel. Pero de los gentiles y de Israel surge o sale un tercer grupo, que es la iglesia de Dios. Y es un nombre correcto, iglesia. Iglesia formada de dos palabras, ek y kaleo. Ek, kaleo, que quiere decir un pueblo sacado, un pueblo extraído, un pueblo puesto afuera. De ahí viene la palabra éxodo. Éxodo, que quiere decir salir. El pueblo de Israel, allá en el libro de Éxodo, ya sabemos, salieron de Egipto. La iglesia, en el Nuevo Testamento, el nombre para el pueblo de Dios, el nombre para los cristianos, el nombre para los nacidos de nuevo, el nombre para los discípulos de Cristo es iglesia o eclesía, un pueblo sacado, un pueblo extraído. Y mire, hemos sido sacados espiritualmente del mundo, de los gentiles y de los judíos. De modo que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, ya no es ni gentil ni judío, sino que viene a ser iglesia. Entonces tenemos tres grupos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Entonces, usted es físicamente o judío, o parte de Israel, o gentil. Si es mexicano, como yo, entonces es gentil. Si usted es brasileño, o es costarricense, o es nicaragüense, o argentino, no sé, entonces usted es gentil. Y si usted es de la raza de Israel, de la raza judía, bueno, pues entonces usted es judío. Pero si usted aceptó a Jesucristo, y si usted ha creído en Cristo como su Salvador, espiritualmente, entonces ya no es ni judío ni gentil. Ahora es hijo de Dios. Más adelante, en otra ocasión, le puedo explicar un poquito más de esto allá en el libro de Efesios. Dice, ya no hay judío, en Cristo ya no somos ni judíos ni gentiles, sino venimos a ser parte del pueblo de Dios. Bueno, quería hacerle una pequeña explicación con respecto a esto, porque estamos hablando de la historia de la iglesia. Y a veces surge la pregunta, bueno, pues ¿quién es la iglesia? Creemos a veces que la iglesia es una organización. Creemos que la iglesia a veces es una religión. Se cree a veces que la iglesia es un edificio.
O se cree que la iglesia a veces es un grupo de doctrinas o de enseñanzas. No, la iglesia es un pueblo. La iglesia es un pueblo. Nosotros cantamos una canción que dice: hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Entonces ese pueblo es el pueblo de Dios. Cuando Cristo murió por la iglesia. Él compró la iglesia. Él dio su sangre por la iglesia. Es lo que dice el libro de Hechos. Aquí más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28. Dice que Él dio su vida y Él se entregó por la iglesia. Allá en el libro de Efesios, capítulo 5, dice que Él es cabeza de la iglesia. Que Él es el esposo, el marido de la iglesia. Y luego allá en el libro de... Déjame pensar, déjame mirar qué otro texto quería darle. ¿Qué otro texto le quería dar aquí? Me parece que son los que quería darle para que tuviera la idea de que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio. Luego cuando decimos que el Señor viene, este es el otro que le quiere decir. El Señor viene por su iglesia. Cuando el Señor Jesucristo venga en el arrebatamiento, en el rapto, Él viene a raptar la iglesia. Él viene a llevarse la iglesia del Señor. Entonces, todas estas verdades deben de ser claras cuando estamos hablando de la historia de la iglesia, cuando estamos hablando de los acontecimientos, los quehaceres, los aconteceres de la iglesia. Entonces debemos estar claros qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de la iglesia. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres parte de la iglesia? ¿Perteneces a la iglesia? ¿Eres parte? ¿Eres de la iglesia? ¿Eres de la iglesia del Señor? Entonces a veces la gente se confunde y pregunta: ¿a qué iglesia asistes? ¿De qué iglesia eres? ¿A qué iglesia fuiste? ¿A qué iglesia perteneces? Estamos hablando de algo local. Estamos hablando de un lugar físico. Sí, pero espiritualmente todos los cristianos, no importa en qué templo nos congreguemos, y no importa en qué lugar vivamos, y no importa de qué nacionalidad seamos, y no importa nuestro color, no importa nuestro asunto social, no importa nada. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo, entonces somos parte de la iglesia del Señor. Somos parte de la iglesia del Señor. Entonces, así miramos en el libro de Hechos que a veces se refiere a la iglesia en general y a veces se refiere a una iglesia en particular. Miren, solamente 2 versículos le leo. En el libro de Hechos, capítulo 1. En el libro de Hechos, capítulo 1, la Biblia dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Contra la iglesia. Está hablando de algo en general. Hubo una gran persecución contra la iglesia. Entonces, el 11:22, el libro, aquí mismo en Hechos, pero ahora el 11:22, la Biblia dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Fíjese bien, a oídos de la iglesia que estaba, ¿en dónde? Que estaba en Jerusalén. Que estaba en Jerusalén. 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Todo un año con la iglesia. 14:23. Mire lo que dice. Algo sencillo. Y constituyeron ancianos. Escuche esto. Y constituyeron ancianos. ¿En dónde? En cada iglesia. En cada iglesia. Está hablando de iglesias particulares. Está hablando de grupos, de congregaciones locales, en un lugar o en otro lugar. Pero hay ocasiones cuando Dios se refiere, la palabra de Dios se refiere a la iglesia en general. No importa dónde se congregue, no importa dónde esté, todos pertenecemos a la iglesia del Señor. 20:28, por ejemplo. 20:28, por ejemplo, el que le mencionaba hace un ratito. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él murió por la iglesia, pero no por
por un edificio. No, Él no murió por una serie de enseñanzas. No, Él murió por un pueblo. La iglesia del Señor es un pueblo. Son todos aquellos que le han aceptado en su corazón. Todos aquellos que le han confesado sus pecados y se han arrepentido de ellos. Todos aquellos que le han invocado para ser su salvador personal. Todos aquellos que han abierto su corazón al Señor. Esos son los que forman parte de su pueblo. Esos son los que vienen a ser hijos de Dios. Por eso decimos que no todos son hijos de Dios. Por eso decimos que no todos forman parte de la iglesia. Por eso decimos que no toda la humanidad es cristiana. Por eso decimos que no todos van a ir al cielo. Solo los que aceptan a Jesucristo en su corazón y solo los que creen que Él es el suficiente Salvador para ellos. Y todos los que le confiesan sus pecados y se arrepienten de ellos. Entonces, una breve explicación sobre lo que es la iglesia y también cómo ser parte de ella, cómo ser parte de la iglesia, porque si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha confesado a Cristo como su Salvador, si usted no le ha pedido a Cristo que le salve, y si usted no cree que Él murió por usted en la cruz del Calvario, entonces usted no es parte de la iglesia, usted no es parte del pueblo de Dios, y la manera más sencilla de serlo es como le estoy explicando. Ahora, la historia de la iglesia es una historia muy bonita. En el libro de los Hechos está el comienzo de la historia de la iglesia, el inicio de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia no se ha terminado de escribir. La iglesia sigue escribiendo su historia. La iglesia se sigue desarrollando. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque todavía estamos aquí. Un día se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Tesalonicenses. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Ahora, y así estaremos con Él para siempre en el aire. Ahora, mire, si usted todavía conoce cristianos, si usted todavía ve gente con Biblia en la mano, si usted todavía oye predicadores predicando sobre el juicio de Dios, predicando sobre el infierno, predicando sobre el cielo, predicando sobre la gracia de Dios, predicando sobre la salvación, predicando sobre el arrepentimiento, predicando sobre la necesidad de nacer de nuevo, entonces la iglesia todavía no se ha ido. Pero cuando la iglesia se vaya, cuando Cristo venga por la iglesia, entonces, óigame bien, habrá muchos templos cerrados, pero no por el coronavirus. Habrá muchos templos cerrados, pero no por la pandemia. Habrá muchos templos cerrados porque ya no habrá quien los abra. Ya no estarán los predicadores, ya no estarán los evangelizadores, ya no estarán los misioneros, ya no estarán los cristianos que domingo a domingo o semana a semana van al templo a adorar a Dios y a cantarle y a tener compañerismo. Ya no estarán los cristianos, porque se habrán ido con el Señor, porque Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por el pueblo, por su pueblo, que es el pueblo de Dios. Allá en el libro de Apocalipsis, el Señor le da un nombre a la iglesia, y ese nombre se llama la esposa. Mire, libro de Apocalipsis. En el capítulo 19 hay una boda. Se llaman las bodas del Cordero. En el capítulo 19 de Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Allá en Corintios, Pablo le llama, allá en Corintios capítulo 11, Pablo le llama a los cristianos la desposada, la comprometida. Pero aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 19 ya hubo una boda. Se llaman las bodas del Cordero. Y en los últimos versos de Apocalipsis capítulo 22, verso número 17, escuche el clamor de la novia, el de la esposa. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el espíritu y la esposa dicen: ven.
Entonces, este es el clamor. Y la respuesta del Señor en el 20, la respuesta del Señor al espíritu y a la esposa es, versículo 20, ciertamente vengo en breve. Y luego la esposa le contesta, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la oración del cristiano. Esa es la oración de la iglesia. Y esa es la confianza y la esperanza que el cristiano tiene. Que Cristo vendrá por su iglesia. Porque es la promesa que Él hizo. Para que donde yo estoy, Juan 14, 1 y 2. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Y en esa promesa estamos. Cuando usted escucha de las señales del fin, algunos están diciendo que esta epidemia, que esta pandemia traerá muchas consecuencias. Que esta epidemia traerá problemas económicos. Que esta epidemia traerá problemas políticos. Que esta epidemia traerá problemas físicos a la gente, a la humanidad, puesto que es mundial. Y algunos están diciendo que esta es una de las señales del juicio final y del fin del mundo. Bueno, yo no sé si esta es una señal o no. Lo que yo sí sé es que Cristo viene pronto. Lo que yo sí sé es que la Biblia dice que el tiempo se está acabando. Pablo dijo que el tiempo estaba corto, que deberíamos de aprovechar bien el tiempo. A Daniel se le dijo que no sellara las palabras de ese libro porque el tiempo era corto. En el libro de Apocalipsis también se dice que el tiempo es corto. Si esto es verdad, esto es lo que predicamos y esto es lo que enseñamos, que el Señor Jesucristo viene en cualquier momento por su iglesia, seguido después de una gran tribulación, cual no ha habido jamás. Y lo que usted está mirando, y lo que usted está contemplando, y la situación económica, y el miedo, y la incertidumbre, y la aflicción que hoy en día se ve en el mundo entero, no es nada en comparación con los sufrimientos que habrá en la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, entonces Jesucristo vendrá a la tierra para establecer su reino por 1000 años. Estas son las verdades y estas son algunas de las profecías y de las enseñanzas que tiene la palabra de Dios. Estas y muchas otras más. Ahora, retomando el tema de la iglesia, la historia de la iglesia. El apóstol Pablo, en el capítulo número 18, verso número 23, dice la Biblia que él decide hacer su tercer viaje. Ahora, entendemos por qué él y su equipo, y al igual más atrás que los apóstoles, al igual más atrás que Juan el Bautista, al igual que el Señor Jesucristo, al igual más atrás que los profetas, entendemos el trabajo, entendemos la prisa, entendemos la urgencia con la cual ellos hacían su trabajo, con la cual ellos servían a Dios. Mire, el apóstol Pablo no perdió tiempo. Se nos habla de 3 viajes misioneros al final de su Biblia o en algunas al principio. Hay unos mapas. En estos mapas hay algunos mapas de diferentes cosas, pero algunos mapas que son muy interesantes para estos estudios se llaman los viajes misioneros de Pablo. Y al menos en mi Biblia, mire, déjeme mirar aquí, al menos en mi Biblia, los viajes misioneros de Pablo están en un mismo mapa. No sé en el suyo. Vean. En mi Biblia, los viajes misioneros de Pablo están en un mismo mapa. Pero yo tengo un libro que se llama Atlas Bíblico. Yo tengo un libro que se llama Atlas Bíblico. Este libro tiene los mapas separados de Pablo. Primero viene el primer viaje misionero de Pablo. Luego viene el segundo viaje misionero de Pablo. Y luego viene el tercer viaje misionero de Pablo. Y luego hasta tiene uno más
que dice el viaje final de Pablo a Roma. Este es más práctico. Ahora, usted ahí en Google o como le diga, usted puede buscar los viajes de Pablo. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Y ya estuve mirando yo ahí, hasta hay algunos videos. Hay algunos cristianos que han hecho videos sobre esto. Y son muy interesantes. Yo no soy muy bueno para la geografía. Yo no soy muy bueno para los mapas, yo no sé usted. Pero en este mapa que yo tengo aquí, y me parece que es la mayoría de las Biblias, en un solo mapa pusieron los 3 viajes de Pablo. Entonces, el primer viaje lo hicieron con líneas negras. El segundo viaje lo hicieron con líneas grises. El tercer viaje lo hicieron con líneas rojas. Y el viaje que llevó a Pablo finalmente a Roma, donde murió, este viaje está con líneas verdes. Yo no sé cómo está el suyo. Pero lo que queremos ahora es el tercer viaje, es decir, mis líneas rojas. Las líneas rojas que sigue mi mapa, ese es el viaje que queremos. Y esto está en el libro de Hechos, capítulo 18, del verso 23 hasta el capítulo 21, verso 16. Y en este viaje, al igual que los demás, le voy a pedir que busque los personajes. Y le voy a pedir que busque los lugares. Y le voy a pedir también que vea o que busque lo que sucedió en cada lugar. Esta es la historia de la iglesia. La iglesia se está formando. La iglesia se está desarrollando. La iglesia está creciendo. La iglesia se está expandiendo. Y hay unas cuantas cosas que fueron ocurriendo tanto en el inicio de la iglesia en Jerusalén, porque ahí es donde comenzó. Y luego cómo los apóstoles y los discípulos salieron de Jerusalén y fueron predicando por todos los lugares la palabra de Dios. Y luego el apóstol Pablo y Bernabé primero, y después el apóstol Pablo y Silas después, y después nuevamente Pablo y un grupo más mayor de compañeros, que cuando usted comience a leer estos pasajes, Hechos 18 del 23 al 21, 16, es la porción de la Biblia que contiene el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, cuando usted comience a leer esto, entonces usted se va a dar cuenta qué es lo que ellos creían, qué es lo que ellos predicaban, qué es lo que ellos enseñaban. La Biblia dice, mire, por ejemplo, para empezar, capítulo 18, verso 23, para empezar este viaje nada más. Dice, y después de estar allí algún tiempo, está hablando en Antioquía, la iglesia de Antioquía, ahí estuvo el apóstol Pablo, terminó su segundo viaje misionero, y estuvo un rato ahí, descansando o haciendo algunas cosas. Y después, dice el versículo 23, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Entonces, él aquí comienza su tercer viaje misionero. Él es un predicador. Él es un maestro de la Biblia. Él es un hombre entregado a las cosas de Dios. Y donde quiera que va, predica la Biblia. Y donde quiera que va, planta una iglesia. Y donde quiera que va, surgen cristianos. Este debe de ser el testimonio de cada creyente. A donde quiera que va, sembrar la palabra de Dios. A cualquier pueblo, a cualquier ranchería, a cualquier casa, con cualquier persona que usted habla, siembre la palabra de Dios. Este es el trabajo de la iglesia. Ya en anteriores ocasiones estuve mencionando que la predicación fue la principal característica
y la principal particularidad de la iglesia. Predicar el evangelio, predicar la salvación, hablar de Cristo es el principal tema de los cristianos. Por eso la gente no quiere platicar con nosotros. La gente le gusta platicar de política. La gente le encanta platicar del deporte. La gente le gusta platicar de modas. A la gente le gusta platicar lo que hace, lo que dice, lo que cree, lo que piensa. Pero una vez que alguien toma el tema de la Biblia y comienza a hablar lo que Dios dice y lo que la Biblia dice sobre la fe, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre Cristo, uno a uno se comienzan a levantar. Y al final el predicador se queda solo. Y usted puede ver en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier rancho, en cualquier cuadra o en cualquier parte, donde sea, en cualquier colonia, en cualquier fraccionamiento donde vive un cristiano y que siempre trae su Biblia en la mano y que siempre trae literatura, folletos o algo para Juan, Romanos, para hablar a la gente no se le acerca y la gente no lo busca. Son populares los chismosos, son populares los mentirosos, son populares los dicharacheros, son populares los que dicen chistes y hacen bromas. Esos sí son populares, los que cantan corridos, o los que cantan canciones, o los músicos, o los deportistas, o la gente famosa, los actores. Toda esa gente es popular. Y todo el mundo quiere una selfie con ellos. Todo el mundo quiere una fotografía con ellos. Yo le puedo decir una cosa. Cuando yo voy por la calle, a mí nadie me pide una selfie. Cuando yo estoy en la iglesia, a mí nadie me pide una selfie. Cuando yo voy a predicar a una iglesia, nadie me pide una selfie. Pero yo le garantizo, yo he ido a muchas casas y a muchos hogares donde la gente tiene una fotografía con una persona famosa, con un luchador, con un boxeador, con un futbolista, con un, pues qué puedo decir, de tanta gente, la gente famosa. Pero nadie quiere una fotografía con un predicador, nadie quiere una fotografía con un misionero. Nadie quiere una fotografía con un cristiano que no toma, con un cristiano que no fuma, con un cristiano que no baila, con un cristiano que no dice maldiciones. Nadie quiere una fotografía con un aburrido. Nadie quiere una fotografía con alguien que no es como yo, con alguien que no cree como yo, con alguien que no habla como yo. Bueno, nada más quiero decirle aquí en Hechos 18, 23, que el apóstol Pablo, su esencia, su carácter, su manera de pensar, su manera de creer, su manera de ser, a donde él iba, dice el texto, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, porque ya había ido allá en el segundo viaje misionero. Algunos de estos lugares ya los había visitado en el primer viaje misionero. Entonces, una vez más va a ir otra vez, pero ahora dice que lo va a hacer en orden. Ahora, ¿qué es el plan? ¿Qué es el propósito del apóstol? Mire la última frase del verso 23. La última frase del verso 23 dice, confirmando a todos los discípulos. Confirmando a todos los discípulos. Este es parte del trabajo. Este es parte del trabajo del apóstol. Este es parte del trabajo del apóstol Pablo. Mire lo que dice el capítulo número, aquí mismo en el capítulo, ahora el capítulo número 19. Capítulo número 19, verso número 10. Dice, así continuó. Ahora este es otro lugar. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, escuche bien, judíos y griegos, esto es Israel y los gentiles, porque los griegos no son judíos, son gentiles. Él les está predicando a los judíos y a los que no son judíos. Y dice la Biblia, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y luego el versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué cosa?
la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire, como dice aquí, este es el apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo. Ellos están predicando. Ellos están enseñando. Capítulo 20, verso 21. Mire lo que dice. Capítulo 20, verso 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire a quién está predicando: a los judíos y a los que no son judíos. Ahora, una vez que los judíos aceptan a Jesucristo y una vez que los gentiles se arrepienten y aceptan a Jesucristo, dejan de pertenecer tanto a los judíos y tanto a los gentiles y pertenecen a la iglesia del Señor. Esto es lo que estoy enseñando aquí en estos versículos y en estos pasajes. Y usted puede seguir leyendo, hasta el capítulo 21 y el verso 16, donde la Biblia dice, versículo 15, donde dice 21:15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y el 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén. En esta ocasión, el fin del tercer viaje de Pablo no será Antioquía. Salía de Antioquía y regresaba a Antioquía, primer viaje. Salió de Antioquía y regresó a Antioquía, segundo viaje. Tercer viaje, salió de Antioquía y terminó en Jerusalén. En esta ocasión no terminó en Antioquía. Ahora, desde estos versos, parece el apóstol Pablo no va a ir más a Antioquía. El apóstol Pablo, si usted lee los pasajes anteriores, que los pasé, para que usted los lea, si usted los lee con atención, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo se viene despidiendo. El apóstol Pablo se está despidiendo de la gente que lo conocía. Por ejemplo, en el capítulo 20, verso 15, se está despidiendo de algunos ahí. Verso 15 hasta el 38. Dice el 37, el 36, cuando hubo dicho estas cosas, Hechos 20, 36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Él se está despidiendo de los pastores, predicadores y cristianos de Mileto y de Éfeso. Están en Mileto, pero son de Éfeso. Y luego, en el capítulo 21 y en el verso 3 en adelante, dice, y hallados los discípulos, el verso 4, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Pablo ya no va a volver. Este es su tercer viaje misionero, pero el cuarto viaje, aquí va a estar un tiempo en Jerusalén, va a ser preso, va a estar ahí por un tiempo. Usted lee, esto es lo que vamos a mirar la próxima vez. Capítulo 22, 23, 24, 25 y 26. El apóstol Pablo va a estar preso en Jerusalén. De Jerusalén, el apóstol Pablo no va a ir a Antioquía. Ya no va a ser otro viaje misionero. Ya no va a estar predicando en las plazas. Ya no va a predicar en las sinagogas. Ya no va a predicar por las calles. Ahora Pablo va rumbo a Roma. Y por la palabra de Dios sabemos que el apóstol Pablo ya no va a regresar. Va a estar un tiempo allá. Lo van a liberar un tiempo. Y otra vez lo van a volver a aprisionar. Pero ya no va a regresar. Así que
usted puede leer esta historia. Este es el tercer viaje misionero de Pablo y todas las cosas preciosas que sucedieron aquí. De esta lectura aprendemos algunas cosas. Primero, aprendemos que la historia de la iglesia es conformada por predicadores y por sus ayudantes. Aquí en esta historia, en estos capítulos, se habla mucho de las personas que acompañaban a Pablo. Lucas, en primer lugar, Erasto, Gayo, Aristarco, Sóstenes, Estéfanas, Acaico, Timoteo, Priscila y Aquila, Apolos, entre otros. Todos estos nombres que usted los va a ir buscando y usted los va a ir encontrando, y cada vez que vaya leyendo este pasaje, usted los va a encontrar, porque esta es una tarea. Hágala, ahorita en este encierro, en esta cuarentena, hágala. No se afloje. Estudie la Biblia. Aprenda. La historia de la iglesia se forjó en medio de predicadores y sus ayudantes. La historia de la iglesia se forjó en medio de la ayuda del Señor. La Biblia dice que Dios les ayudaba. La Biblia dice que Dios los fortaleció. Y muchas de las cosas que sucedieron en los viajes misioneros de Pablo y durante la predicación del Evangelio en el libro de Hechos no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios. Y la razón por la que seguimos predicando, y la razón por la que todavía hay iglesias, la razón por la que todavía hay predicadores, la razón por la que todavía hay mensajes de la Biblia, es por la ayuda de Dios. Dios sigue levantando predicadores, Dios sigue llamando predicadores y Dios sigue sosteniendo los predicadores para que sigan predicando el Evangelio en medio de un mundo incrédulo, porque el mundo es incrédulo. El mundo es incrédulo. Al menos el pueblo donde yo soy, Ciénega de González, y que me da mucho gusto que algunos de mis paisanos están escuchando estos mensajes. Saludos para todos ustedes. Al menos donde yo soy, escúcheme bien, el evangelio allá llegó antes del 70. Yo fui salvo en el 73. Pero el evangelio llegó antes de 1970. Cuente, desde 1970 hasta el día de hoy. ¿De cuántos años estamos hablando? Y que yo sepa, probablemente me equivoco. Avíseme a alguien de la Ciénega si me equivoco. Que yo sepa, solamente mi hermano José Reina y yo, 2 predicadores, hemos salido de ese pueblo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Sabe cómo se llama eso? Incredulidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Incredulidad. Ahora, hay más pueblos, hay más rancherías, hay más lugares. ¿Hay más predicadores? Hoy en día la persona no quiere ser cristiana. Y número 2, el cristiano no quiere ser predicador. El cristiano no quiere ser predicador. Los seminarios bíblicos están semivacíos. ¿Esto qué significa? Necesitamos predicadores. Si la historia de la iglesia se va a seguir escribiendo, necesitamos predicadores como estos que estaban al lado y cerca del apóstol Pablo. Usted puede ver esta lista de ellos. Todo mundo quiere abogados, todo mundo quiere doctores, todo mundo quiere profesionistas. Pero nadie quiere que su hijo sea predicador. Nadie quiere que su hijo sea misionero. Dios bendiga a los predicadores y Dios bendiga a los misioneros que están dispuestos o han estado dispuestos a entregar sus vidas para predicar el Evangelio. En la historia de la iglesia, ha habido predicadores, ha habido la ayuda del Señor, ha habido la predicación del Evangelio, ha habido muchas conversiones. Podemos mirar aquí en el libro de Hechos cuántos creían en el Señor. Damos gracias a Dios por los que creen en Cristo. Damos las gracias a Dios por los que han creído en el Evangelio. Al menos nosotros aquí, mi familia, tenemos 32, casi ya 33 años. Y damos gracias a Dios por todos los que han creído en el Evangelio. Pero no somos los únicos. Hay más iglesias en Jalisco. Hay más iglesias en Nuevo León. Hay más iglesias en el país.
Y gloria a Dios por los que están creyendo. Hoy, con esta pandemia, muchos más están creyendo. Muchos más están aceptando a Jesucristo. Entonces le tenemos que dar gracias a Dios al coronavirus. Si a través de eso gentes aceptan a Jesucristo como su Salvador. Pero también en la historia de la iglesia ha habido exhortación. El apóstol Pablo exhortaba, enseñaba, instruía, animaba. En estos viajes es que él escribió algunas de sus cartas. Durante estos viajes él escribió al menos Gálatas, al menos las dos cartas de Tesalonicenses y las dos de Corintios y Romanos. En estos 3 viajes misioneros, al menos él escribió estas cartas, que por cierto, hermanos, están al principio de sus cartas, de sus epístolas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Y luego en esta historia de la iglesia se puede apreciar el crecimiento, el avance, el alcance, la expansión del evangelio. Esto es lo que es la historia de la iglesia. Esta es la iglesia: crecimiento, avance. Pero también ha habido oposición, también ha habido obstáculos, también ha habido impedimentos y problemas. Así que la iglesia navega, la iglesia marcha triunfante, sí, pero en medio de oposiciones, de obstáculos, de impedimentos y de problemas. Cada pastor, cada misionero, cada predicador ha enfrentado problemas, ha enfrentado necesidades, ha enfrentado oposiciones para predicar el evangelio. Problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, problemas de diferentes tipos. Los predicadores y las iglesias enfrentan. Pero a pesar de eso, como dice una de las alabanzas que cantamos, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aún en esta pandemia, aún en esta epidemia. Termino con el último verso que le voy a mostrar esta tarde. Ahí a final, en el último texto de Hechos. Con eso termino. Libro de Hechos, capítulo 28. El último verso de Hechos. Quiero que note. Y yo le preguntaría, ¿cómo termina el libro de Mateo? ¿Cuál es la última palabra de Mateo? Las que están aquí, si me quieren ayudar. ¿Cuál es la última palabra de Mateo? ¿Cuál? Amén. Amén. No la quieren decir, ¿verdad? A ver, la 1, las 2, a las 3. Amén. Amén. ¿Cómo termina Marcos? Amén. Con un amén. ¿Cómo termina Lucas? Amén. ¿Cómo termina Lucas? Amén. Con un amén. ¿Cómo termina Juan? Amén. Con un amén. Y así podemos seguir. ¿Cómo termina Romanos? ¿Cómo Corintios? ¿Cómo Efesios? La mayoría de los libros del Nuevo Testamento terminan con un amén. ¿Sabe qué quiere decir eso? Está concluido. Se terminó. Acabó. Está terminado. Ahí se cerró el libro. Mire en el libro de Hechos cómo termina. Quiero que vea el último verso de Hechos, el final de Hechos. Si no se había dado cuenta de esto, mire, aprenda esta verdad. En el libro de Hechos dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Y dónde está amén? ¿Dónde está el amén? No hay amén en el libro de Hechos. La razón es muy sencilla. La iglesia, la historia de la iglesia no termina. La iglesia se sigue formando. Aún hay lugar suficiente en la iglesia del Señor. Cualquier judío y cualquier gentil que se arrepienta, cualquier judío y cualquier gentil que crea en Jesucristo como su Salvador, puede ser agregado todavía a la iglesia. Hechos 2:47 decía: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que podían ser salvos, los que debían de ser salvos. Usted puede ser agregado hoy. Usted puede dejar de ser judío espiritualmente y usted puede dejar de ser gentil espiritualmente, porque espiritualmente tanto el judío como el gentil está condenado.
La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y hay condenación para ellos. La única manera de escapar es mediante el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude y le dé luz a través de esta enseñanza, de este mensaje del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y cristianos, hermanos, iglesias, ánimo. Ánimo, pastores. Ánimo, predicadores. Vamos para adelante. Estamos en el buen equipo. Estamos en el mejor equipo. Estamos en el equipo, en el pueblo, en el grupo de los salvos, de los regenerados, de los redimidos, de los que seremos ciudadanos celestiales y de los que pasaremos por toda la eternidad en el cielo para el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, no se le olvide, seguimos escribiendo nuestra historia como el apóstol Pablo. Él dijo, he acabado la carrera. Acabemos la carrera. Hechos no ha terminado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.